Bueno, estamos con Alberto Pablo Campaña, más conocido como el Bataraz. Sí. ¿Cuánto hace que empezaste con el deporte, en la faz deportiva, en la radio? Bueno, José, sí, muchos años, más de 20 años. Empecé la radio con Néstor Franco, con Alicia Santos también. Estuve en FM Centro. Empecé con gente conocida como sabés vos y toda la gente que seguramente que mira el programa, con Osvaldo Palacio, con Héctor Raschetti. Fue una idea viniendo del campo, la decisión de hacer radio. ¿Y quién te invitó ahí? Yo estando con mi familia en la quinta, Sí. como sabe mucha gente que me gustaba el deporte, escuchando de chico a Muñoz, a distintos periodistas, empecé a hacer radio con Néstor Franco, hicimos Tribuna Deportiva. Ahí empezaron con Tribuna Deportiva. ¿Entraste vos con Tribuna Deportiva con Osvaldo? Sí, con Osvaldo, Héctor Palacio, Tilín Raschetti. Tilín Raschetti también. Ajá. También estuvo Bustamante. Ajá. ¿Y vos qué hacías? ¿De notero en esa época o cómo se manejaba? Claro, nosotros cuando empezamos íbamos a las canchas, fuimos a la cancha de Atlético, hacíamos todo el comentario de fútbol. Y yo a medida que fui hablando con ellos, después lo que yo buscaba era... bueno, una vez que estuve con Franco, bueno, yo capaz que me adelanto un poquito, como estoy acostumbrado. Sí, sí. Que yo después ya empecé a hacer automovilismo. Está bien, está bien. Lo que vos más o menos conocés. Sí. Pero en su momento, por ejemplo, sé que han hecho nota a Roberto Mouras cuando corrían. Sí. ¿Qué te recuerda todo eso? Lo de Roberto Mouras, yo quiero decirle a la gente, o sea, que para mí fue lo más grande que viví. Ajá. Yo tuve la satisfacción, hablando con un compañero acá como Cacho, que trabajando en el banco, yo haciéndole notas, cuando estaba en la agencia, el día que tuvo la desgracia en Lobos, José, yo salí del banco, fui al cementerio, vino Jorge Cerdá, me hizo despedirlo a Roberto, cuando pasó ese accidente que recordamos todo el pueblo de Carlos Casares, y yo lo despedí, junto con Pascual Rampi, con Oscar Aventín, todos en el cementerio, y tuve ese momento tan emocionante que le digo a la gente que es más doloroso que lo que nos pasa a nosotros en perder un familiar. Sí. Roberto Moura significó todo, creo que en la vida de Carlos Casares y para nosotros, más allá de deporte, porque yo siempre recuerdo, José, que como nunca los redactores siempre decían, ahí viene Roberto Moura de Carlos Casares, y se nombraba a Carlos Casares. Exactamente. Esa es una cosa que a mí me quedó siempre. Un orgullo para los casarenses. O sea, vos escuchando a Rauco, a Calí, al que sea, te decía, viene Roberto de Carlos Casares, y nos nombraba permanentemente. Claro. Eso, creo que eso fue el legado. Hasta yo, hablando, perdone, que cuando fui con Rodi Paulucci a Mendoza, con Pecana, cuando salió campeón en Supercar, todo el mundo hablando, sos de Casares, sos del pueblo de Mouras. Creo que, no sé si ahí más o menos lo levantó muy alto Roberto a nuestra localidad, o sea, y bueno, después se conocieron cosas que por ahí nosotros desconocíamos, si bien era vecino, ¿no es cierto? Sí. Bueno, también, o sea, y en el fútbol, ¿qué recordás de fútbol? O sea, cuando en tus comienzos, o sea, ¿Babi hacías también o hacías solamente lo que era...? Bueno, en fútbol sí, acá como Cacho sabe, yo de chico, cuando vine al banco, bueno, ese era otro tema, en el Rodríguez Peña hace años hice equipos de Papi con Tito Ormello, con Raúl García, con Cladera, en el Papi Fútbol. ¿Vos lo hiciste? Sí, junto con un compañero, con Sergio Zamproña, compañero del banco. Y después también estuve en el Club Huracán. Justamente hoy le quiero mandar un saludo si va a ver esto, a Cacho Franchú, que hoy hablé con Cacho. Estuve muchos años en el Club Huracán, junto con Basoca Los Piojos, la época de Jorge Cerdá, cuando hacían el fútbol, viste, de la Liga Casarense. O sea que realmente, aparte del automovilismo, el fútbol siempre me apasionó. Sí. ¿Naciste
¿Dónde? Detrás, o sea, del otro lado de la Ruta 5. Sí. A ver, contame un poco, ¿qué recuerdos tenés de tu infancia ahí en...? Y bueno, yo nací en la Ruta 5, en la quinta que está ahí en el kilómetro 311-200. Campaña ahí, todo el Claro. abuelo, ahí llegó el abuelo. Claro, vos te acordás como hablamos cuando estaba ahí mi padre, Sí. mi tío, la época de las quintas, Ajá. cómo se trabajaba ahí en el campo, realmente me acuerdo. ¿Vos eras chico y te acordás algo de eso? ¿De la quinta? Sí. Yo de chico, antes de venir a la escuela, yo capaz que me adelanto un poco, José. No, dale. O sea que ellos cuando era chico trabajaban en las quintas con las herramientas de quintas de antes, ¿te acordás lo que era la época de antes? De mano. Los araditos de mancera, todo lo que era la guareñadora, todo lo que se hacía en el campo. Uh-huh. Y bueno, todo eso yo lo vivía y los quinteros realmente fue algo muy lindo que se vivió. El barrio, ¿vos te acordás de la gente del barrio? Que había unos cuantos ahí quinteros, ¿no es cierto? ¿Quién me podés nombrar ahí? O sea, de la quinta ahí donde yo nací, y tenía a Illuminati atrás, estaba Héctor Luminati, después estaba con quien hablamos mucho, Carmelo Calí, estaba donde está ahora Grobocopate. Con la planta, estaba Carmelo ahí, que tenía plantas de higo, realmente mucha gente realmente recuerdo ahí en esa zona. Carmelo Calí cosechaba, o sea, tenía mucho el tema de la frutilla, manejaba, ¿no? Sí, hacía quinta, siempre tenía contacto con la iglesia acá en Casares y venía a traer verdura, fruta, todo, era una... Yo recuerdo el día de Ramos que venía Carmelo con su charré lleno de olivos, que le traía el padre Martínez. Sí, me acuerdo yo de todo eso. ¿Y quién otro más aparte de Carmelo, Illuminati? ¿Te acordás de algún otro apellido ahí de los vecinos? Después estaba Lorenzo San Giacomo, también un hombre que estuvo ahí donde está Piaggi, ahí cerca de la Shell. Uh-huh. Bueno, realmente sí, era una época de mucha gente, de la época del matadero, cuando trabajaba mi padre en el matadero, el negro Leonforte, allá frente a la Quinta de Mouras. Uh-huh. Toda esa gente hemos vivido muchos recuerdos. ¿Tu papá trabajó entonces en el matadero también ahí? Claro, mi padre empezó, mataba a los animales en la época de antes, le pegaba el mazazo y mataba a los animales en el matadero. Sí. Cuando trabajaban los carniceros en la época de años, ¿no es cierto? Sí. Él las mataba y después la faenaban. Venían los muchachos que trabajaban en el matadero, ya terminaban de acomodar el animal, ya después los carniceros la traían, en la época de antes la traían al centro, en los distintos carruajes. Alberto, hablando de carruaje, ¿hacían reparto, vos recordás de tu papá o tu abuelo, hacían reparto con las verduras acá en el pueblo o los traían en algún lugar específico? Bueno, yo me acuerdo de mis tíos, Francisco, en la época de antes venían con los charrés, a mí me traían a la escuela, y yo me adelanto un poco, José, cuando venía a la escuela 2 me traían en el charré y repartían verdura a él, mis tíos. Los parientes del Flaco, de José Luis, todo repartían verdura siempre acá en el mercado central, la época de Mille, de Lusterstein, de todo eso. Realmente son cosas de muchos años. Muchos años. Ahora que decís la escuela 2, dijiste. Sí, la escuela 2, yo me acompañaba a mi madre cuando venía de la quinta y me traía y después me venía a buscar. Le hice la escuela 2, ahí que estaba la directora, era Felipe. ¿Y la escuela dónde estaba? ¿Dónde está ahora? Ahí, en la Almirante Brown y Balcarce. Claro. Sí. Ahí hice toda la primaria. ¿Y te acordás de algún compañero tuyo de esa época? Y sí, ahí tuve a Tolosa, sí, mucha gente. Las maestras, estuve Cora Pacheco, la hija de Pacheco de la agencia Chevrolet, una señora de Fons. Realmente, después yo me acuerdo que en esos años se hacía el campeonato que iban a Uruguay de fútbol y yo no pude ir, pero se hizo campeonato la escuela 2 y la 8 y muchos chicos que jugaban, que estaban conmigo ahí, jugaron el campeonato en Uruguay. ¿Te acordás de alguno de ellos? Y estaba La Fuente, ya te dije Tolosa,
Sí, ahora no recuerdo, pero realmente fue una etapa muy linda. Muy linda esa etapa. Sí. Che, bueno, y una vez que terminaste la primaria, secundaria. Bueno, después sí, decidí, bueno, mi madre me llevó al Juan 23, acá al Instituto Comercial, y bueno, hice los 5 años ahí de la secundaria, y bueno, ahí me pude recibir de perito mercantil, y ya bueno, después empezó la época del trabajo. Claro, y de Juan 23, ¿te acordás también algún compañero Sí, ahí? Juan 23, bueno, sí, estuve con el doctor Aroskin, con Edardo, con recordada Gracelita Reyero, bueno, el otro día festejamos los 50 años, justamente. ¿Se siguen juntando? Sí, nos juntamos el otro día y festejamos los 50 años ya de recibirnos en el Juan 23. Estuvo Silvia Pellegrino, que está en 9 de julio. También estuvo esta chica Beltrán, que tiene la panadería. Graciela. El Tero Agradi, Ricardo. Ricardo Cervellini. Horacio siempre. Todos esos chicos, realmente recordamos toda esa época del Juan 23, fue muy linda. Muy linda. Bueno, o sea, terminaste Juan 23 y bueno, recibido de perito mercantil. Sí. Era opcional, era de derecho a un banco. Bueno, o sea, ¿cómo fue la entrada al banco? Bueno, a mí me dijo un amigo que diga que yo, antes de entrar al banco, yo voy a decir acá a mi compañero que yo fui terminado el secundario. Sí. Un día, estando en la quinta, fue Zuno Villarino, la directora del Juan 23, a buscarme y me trajo para trabajar en 624. Ah, mira. Ahí donde está, acá al lado de lo que es la zona de Vita, ahí. Sí, que era Cantón y... Estaba Jaime Cantón, Néstor Misi, con Misi, y yo recuerdo muchísimo a Misi, que fue quien me enseñó mucho eso. Estuve 3 años ahí en 624. Ajá. Y vamos a decirle a la gente que 624, ¿qué hacía? Era todo electricidad. Ajá, venta de todo artefacto de electricidad. Sí, electricidad, y atendían este señor Néstor Misi, que yo lo conocí, que vino de Laguna Paiva, de Santa Fe. Me llevó, manejaba todo lo que es la electricidad, los trabajos en el campo, en distintas empresas. Ah, mira. Sí. Así que bien. Sí. Ellos estuvieron primero ahí en la calle Sarmiento. ¿Y después quedaron ahí o se te habían trasladado a otro lado? No. No, yo estuve ahí, yo estuve ahí hasta que, bueno, decidí un día pero creo que siguió ahí, después terminó ahí. Sí. Que después, bueno, estuvo el mendocino ahí en ese lugar, también un mercado. Claro. Bueno, y después, ¿cómo entraste al banco? Y bueno, yo voy a contar la anécdota que, como sabe Cacho, un día... Vamos a decirle a la gente que estamos acá con Cacho. Sí, con Cacho, le damos un saludo a mi compañero que siempre... Cacho Narciso. Gerardo Cacho Narciso, estamos justo tomando unos mates. Sí, realmente es un compañero que de toda la vida, que nos conocimos en el banco, cuando trabajamos en Buenos Aires siempre viajamos. Y bueno, volviendo un poquito cómo fue, un día saliendo de 624, la época de Llorente, cuando andaba el camioncito rojo, venía por la avenida San Martín y lo encuentro al coronado al Pato Lama. Y me dice, Batará, ¿no querés entrar al banco? Y digo, bueno, y ahí entonces empecé el trámite para entrar al banco. Y en esa época que vos entraste, ¿quiénes estaban ahí? Y bueno, yo de entrada estuve 2 años viendo el examen y entré en Morón. Entré en Morón, después estuve en Villa Tesey. O sea, no entraste directamente en Casares. No, como Cacho, que estuvimos en esa época, entramos muchos compañeros en distintos lugares de la provincia. Y después de entrar en Morón, estuve también en Villa Tesey. Y después, bueno, por razones personales, me pedí el traslado para venir a Carlos Casares. Nosotros entramos en el año 80, creo que para el 82 más o menos, ya volvimos, llegué a Casares. Está bien. Y cuando vos entraste acá a Casares, ¿qué compañeros así recordás que había? Y sí, de entrada, bueno, ellos estaban todos los chicos que habían venido, los compañeros míos estaban en Buenos Aires, estaba... Gil, estaba Manolo Sánchez, Carlito Quintero,
Bueno, realmente... Biorsi. Biorsi, Giogi Perotti, Benedetto, gente de la época de hace mucho tiempo, José, que compartimos muchos momentos. Está bien, está bien, está bien. Sí. ¿Y ahí en el banco cuántos años? Hasta que te jubilaste, ¿no? ¿Cuántos? Y nosotros nos fuimos hace 9 años, 10, y nos retiramos un poquito antes por el tema de la edad. Ajá. Sí. Bien. Che, Alberto, y bueno, volviendo por ahí también un poco al deporte, que estás muy hoy involucrado, o sea, estás haciendo programas de radio, ahora en este momento no, después de Franco, bueno, estuve en lo de la familia Méndez, en lo de Fabio. Ajá. ¿Que era en Éxtasis o Supernova? Era Éxtasis. Éxtasis. Éxtasis, y después tuve, Supernova. Ajá. Y ahora últimamente estaba con Germano, y ahora por razones técnicas no estoy haciendo nada. Germano, que fue, manejaba también operador de radio también, ¿no? Claro, Germán fue operador con Fabio. En Éxtasis. Sí, cuando nosotros transmitíamos las carreras en San Esteban con Gareca Vibono, con César Burdese, él hacía siempre la operación técnica. ¿Y siempre transmitieron carreras de motos también? ¿Hicieron? Sí, en la época de antes nosotros llegamos a transmitir carreras de motos de Bahía Blanca, con Radio Nacional de Bahía. Ajá. Yo, estando en la quinta, un día no podía escuchar y llamé a Bahía Blanca y transmitimos carreras de motos de Bahía Blanca en la Palmera de Boca, en la época de Cacho Domínguez. Transmitimos las carreras de motos cuando venían los extranjeros, todo eso. Estuviste también en el accidente de Caíto Maceira, por ahí calculo. Sí, Caíto, cuánta historia, ¿no? Cuánta historia también, un referente también de motociclismo, o sea, bueno, de todos los deportes, porque también participó. Caíto fue un piloto, perdón, José, de moto de TC4000. Yo un año transmití carreras en Pehuajó, en el circuito de la parroquia, allá en las afueras de Pehuajó con Turler, y Caíto largaba adelante una carrera. O sea, son gente de mucha trayectoria en el automovilismo. Sí. Argentino Fontana también. También, yo me acuerdo mucho de Alberto Malatini. Alberto Malatini, Argentino Fontana, Javier Rodríguez Cro, Pedro Danlen. O sea, realmente pilotos que... Yo el automovilismo, José, me ha servido mucho para conocer mucha gente. Está bien. Yo he conocido mucha gente a nivel zonal, nacional, por distintos lugares. Bien. Sí. Y volviendo por ahí un poco a La Palmera, ¿te acordás de la gente también que participaba? Porque también La Palmera fue algo icónico para Casares, ¿no es cierto? Sí, en el motociclismo. Sí, yo recuerdo La Palmera, era una multitud en La Palmera, lo que es ahora la cancha de Boca. Sí. Era un mundo de gente, venían pilotos de Alemania, Marcel Gerard, Rolf Steeman, venían muchos pilotos de Europa, y Vallejo, estaba Fernando Donay. Realmente La Palmera fue un boom cuando estaba Cacho Domínguez, Sergio, con su familia. Realmente fue un boom el Speedway. Cacho Domínguez también muy comprometido con la faz deportiva también de la institución de Boca, muy ligado al Boca Casares en la parte también deportiva, me parece, ¿no es cierto? ¿Qué recuerdos tenés también? Sí, José, yo con Cacho viví muchos momentos, viajé a Bolívar, yo relaté carreras en La Palmera, en 9 de julio, en Bolívar, en Santa Ana, y con Cacho viajamos a las carreras, y Cacho cuando había motos realmente traía mucha cantidad de motos. Él corrió también en su época, ¿no? Sí, él corría con Nene Perotti, que estaba en el banco, iban a La Pampa en esa época. Ajá. Era gente muy aficionada al motociclismo. ¿Quién otro por ahí te acordás también de la época esa? Bueno, no tenemos que olvidar de Raúl Ottaviani. No, de Raúl, yo a Raúl lo llevé un día a la radio y estuvimos hablando una hora. Raúl realmente era ídolo en Bahía Blanca. Claro. Viste, cuando se hacían las carreras de antes, sí. Raúl viajaba, eso lo hablaba mucho Oscar Ullan, que es muy amigo de que lo llevé a la radio. Sí. Raúl realmente fue un ícono en el motociclismo. Bueno, pero también Fernando Donay, que trascendió, o sea, internacionalmente. Fernando, yo viví una experiencia, cuando fue a Alemania, yo en la radio de Méndez lo llamaba Alemania. Cuando él corría lo despedimos en el aeropuerto, y cuando fue a Alemania yo lo llamaba por teléfono y salíamos al aire de Alemania. Realmente
Fernando fue también un gran corredor y también colabora mucho ahora con la pista acá de Carlos Casares. Está muy involucrado en la pista. Sí, él siempre. Ahora está radicado en Bolívar, pero él siempre fue un gran corredor realmente. Bien. Sí. Y así, por ejemplo, bueno, estuviste también en la parte, por ahí te voy a pasar, llevar a un poco más atrás también, cuando se hacían las competencias en San Esteban, sí. El Speedway. Realmente lo del Speedway sí, realmente fue algo bárbaro. Cuando después le llegó la Palmera y... Claro, anterior esto, sí. Y después de la Palmera fue Cachito Domínguez, Palito Abati, hicieron en San Esteban. Y bueno, ahí realmente se transmitieron muchas carreras, realmente un gran escenario. ¿Tenés algún recuerdo cuando llegó a Carlos Casares el motocross? El motocross, como me decís... una competencia se hizo, si te acordás, no. Se hizo una pista, el Club de Pesca de Carlos Casares había hecho en San Esteban. El motocross era allá atrás de la carrera de caballo. De carrera de caballo, sí. Claro, ahí sí, yo vi, pero en ese tiempo no lo cubría. No lo cubría, estaba como espectador. Claro. Está bien. Bueno, pero por ahí le decimos a la gente que también Casares tuvo la oportunidad de tener motocross de los primeros participantes de la Argentina, me parece, ¿no es cierto? Sí, era un lindo escenario ese. Sí. Eso me acuerdo que lo había organizado el Club de Pesca de Carlos Casares, lo habían armado. El Club de Pesca. Sí. Realmente fue... Y sí, San Esteban, José, yo me adelanto, creo que es un lugar importante para Carlos Casares porque tenemos todas las actividades acá. Hoy sí, un complejo de primer nivel, la verdad. Sí, como que somos propietarios. Tenemos ciclismo, tenemos automovilismo, tenemos tour, karting, moto. Realmente yo recorriendo todos los circuitos que he recorrido por el 4000, es uno de los mejores lugares que hay en la provincia de Buenos Aires deportivamente, realmente. Sí, amén el parque que tiene y todo lo bien que está cuidado, me parece. La comodidad que tenemos acá en Casares, te digo, por recorriendo los circuitos que he recorrido con el TC4000 durante más de 20 años, Lincoln, Tejedor, Peguajó, pero acá Casares, toda la plantación que tenemos, realmente la comodidad que tenemos acá es maravillosa. Qué bueno. Sí. Alberto, ¿tenés alguna otra cosita por ahí que nos hayamos olvidado de tu faz en la parte periodística, que hemos recorrido por ahí un poco el abanico? Sí. No, en el automovilismo yo reitero, en este momento por razones técnicas no puedo hacer radio, pero a mí me sirvió mucho para conocer mucho. Tengo que agradecerle a toda la gente que me siguió en la radio por el automovilismo. Ya te dije, toda la época de Roberto, todo. Eso realmente es algo que me ha servido mucho para, más allá de las notas, de conocer mucha gente. ¿Qué te dejó entonces? O sea, ¿qué te dejó todo esto el automovilismo? ¿Qué te dejó a vos? La parte deportiva, no el automovilismo en sí. Y deportivamente a mí lo que me lleva, la pasión mía es hacer una nota a un corredor y vivir todo lo que es los talleres, cómo se trabaja. Antes había unas peñas enormes, José. Había peñas de 100 personas en el taller de Juan y de Caroso. Había mucha gente y ahora eso se ha cambiado. El automovilismo pasó de ser así algo casero, ahora es todo ir a los preparadores, como pasa en el TC. ¿Cómo eran las peñas de antes? A ver, contame. Las peñas. Sí. Y la época que veníamos acá a los Carrozos, juntamos los viernes, había 70, 80 personas, después íbamos a los José Berardo cuando preparaba el auto para Franco. Me acuerdo que iba Alberto Bocio, era un mundo de gente. ¿Y todos colaboraban para el auto de carrera? Claro, en esa época corría Tino Fernández, vos comías el asado, todo, y después pagamos un valor y compartíamos los gastos. Exacto. Antes eran muy frecuentes las peñas, ¿no es cierto? No, las peñas eran tremendas. Fue el movimiento boom de Casares. Cuando empezó el TC4000, ¿qué recuerdos tenés de cuando empezaron a organizar la pista? Sí. Yo, ahí fue que a mí me picó el bichito de hacer la radio en el año 89, que salió campeón Rubén Lenze, y después salió Rodi, y ahí fue que empezó el 4000 en San Esteban, de la mano de Nicky Pané, toda la gente que trabajó,
Y bueno, ellos empezaron a levantar la categoría y en una época, hablando de esa categoría, era una cantidad de autos tremendo. Por eso yo volviendo atrás, cuando yo estaba con Franco, volviendo a lo de Raschetti, querido recordado Héctor y Osvaldo, yo le dije a Néstor, tenemos que hacer un programa de automovilismo. Y ahí nació Haces del Volante. Y bueno, de ahí yo empecé a hacer del volante con Fabio Méndez y después, bueno, con Germán. Todo automovilismo por el boom que era en esos años el automovilismo. Era una cantidad, ahora no hay tantos, pero antes había talleres abiertos por todos lados, José. Sí, estaba muy involucrada la comunidad también. Sí. Y después se fueron contagiando de afuera, me parece que empezaron a venir. No, después empezaron a venir corredores de todos lados, de Peguajó, de Bolívar. Esa categoría, ahora, bueno, que ahora está un poquito complicada, fue un boom, tanto el TC4000 como la 850, con los 1100, todo realmente fue algo espectacular. ¿Viviste alguna época el turismo de carretera de antes aquí por Casares? Y la época de antes en la Quinta, cuando estaba con mi familia, al costado de la ruta, veía pasar a los Emiliosi, a Bordeu, a Tuqui Casá, a 200 kilómetros por la ruta. Eso lo vi de chico, sí. ¿Eso te acordás todo? Sí, sí. Mucha gente de Casares se ponía en la orilla de la ruta. No, era un mundo de gente. Era la época que, bueno, yo digo, por eso me nació la pasión de transmitir carreras, porque cuando estaba parado en la Quinta, volaba el avión de Carburando y González Longhi, el padre de Cacho, hacía la propaganda de las cosechadoras Rotaña, todo eso, escribía con el avión arriba. Ajá. Y realmente es todo un recuerdo. Claro. Sí, porque antes era la radio lo único que había. Y sí, eso es lo que vos decías. Ahora tenés los celulares, tenés la televisión, pero antes la radio creo que fue y va a ser siempre un algo que te acompaña, ¿no? Sí, marcó. Algunos dicen que va a desaparecer, pero nunca desaparece. No, la radio, yo te digo, como él sabe, Cacho, que yo a veces pongo la radio en mi casa y es una costumbre de escuchar radio. Claro. Bueno, Alberto, sí. Te agradezco estos minutos que hemos hecho un repaso por toda tu faz en la parte de radial, deportiva, que no sé si querés agregar alguna otra cosita, te dejo los micrófonos. No, te agradezco a vos, José, a Cacho, acá por permitirme hacer esta nota, un agradecimiento a toda la gente de todo el automovilismo y a la gente de Carlos Casares. Gracias, José, por esto y que tengan mucha suerte con el programa.